¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Bienvenidas a todos y a todas a este nuevo programa de Oír y Callar que tenemos en Ñ Radio, a esta nueva sugerencia de música clásica que hacemos todos los miércoles y una vez a la semana. Así que comenzamos, como todas las semanas, y esperando que esta nueva selección que he hecho para todos vosotros y vosotras, pues os guste y podamos seguir disfrutando y conociendo nuevas músicas. Comenzamos con la música escrita por mujeres. Y en realidad de lo que vamos a hablar hoy, o de la mujer que vamos a hablar hoy, no podemos decir que vamos a oír músicas de esta mujer, ya que realmente no han quedado en los registros históricos, no han quedado datos de las músicas que escribió. Pero bueno, esto lo vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a hablar de Marianne Mozart, o Nannerl Mozart. Marianne Mozart fue una mujer que nació en el año 1751, concretamente el 30 de julio, y vivió hasta 1829. Fue la hermana mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta mujer, que es conocida como Nannerl Mozart, fue desde luego bastante talentosa y bastante famosa, y su fama contrasta con el desconocimiento que sobre esta mujer y sobre sus músicas hay. Ambos dos hermanos llevaban una exitosa carrera de la mano de su padre, pero todo esto se truncó cuando Leopoldo Mozart, el padre de ambos, decidió interrumpir la carrera musical de Nannerl cuando cumplió 18 años. No consideraba adecuado que una mujer se dedicase a estos menesteres y por tanto Nannerl Mozart tuvo que abandonar su carrera. Nannerl era 4 años y medio más adulta, es decir, era mayor que Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, estos dos hermanos, que son los únicos de los más hermanos, o sea, de los muchos hermanos que tuvieron sus padres, son los dos únicos, como decía, que llegaron a la edad adulta. Y quizá a lo mejor por ahí le viene el apodo de Nannerl, porque bueno, como ya he dicho antes, su nombre verdadero era Marianne Mozart. Nannerl es su nombre de raíces hebreas que significa bendición de Dios. Con esta perspectiva de supervivencia tan poco prometedora para el padre de ambos niños, que era compositor y músico, como recordamos, pues en un principio lo que hizo fue esmerarse en cultivar el talento musical de su hija, que era la mayor, y le dio clases personalmente desde que ésta tenía 7 años, ¿no? Por aquel entonces el joven Wolfgang Amadeus Mozart ya rondaba los 3 años y estaba muy unido a su hermana, y la idolatraba y la admiraba profundamente, ¿no? Y que es con toda seguridad su hermana fue la fuente primera de inspiración a la que Wolfgang Amadeus dedicó su música. En algunas palabras que hemos leído en algunas crónicas, pues Wolfgang Amadeus Mozart se esforzaba aprendiendo el violín y aprendiendo a poner sus manos sobre el clave para agradar a su hermana, ¿no? Porque para él era pues toda una referencia. Los instrumentos con los que mejor se desempeñaba Nannerl Mozart era desde luego el pianoforte o el clave, es decir, siempre que hubiese un teclado de por medio. Es una maestría que sorprendió incluso a su padre, ¿no? Porque esta niña era también una niña prodigio. Empezó a destacar muy notablemente. En el año de 1762
Leopoldo Mozart, el padre de ambos, recibió una invitación inaudita. La emperatriz, por entonces austríaca, María Teresa, le solicitó para que tocaran ante la corte imperial de Viena, donde estos dos jovencísimos hermanos, pues causaron una sensación con su talento y su habilidad con la música. Ante este primer éxito que tuvieron, su padre entonces decidió llevar a cabo el primero de sus viajes con sus dos hijos y los llevó por toda Europa entre los años de 1763 y 1766. Fijaros, un viaje ya por toda Europa de 3 años con dos niños pues muy jóvenes, ¿no? Muy pequeños. Este viaje desde luego les dio una gran fama y también beneficios económicos y el desarrollo del talento musical de esta pareja, que no solamente maravillaban al público, sino que esta pareja aprendía y empapaba como una esponja todas aquellas cosas nuevas que estaban empezando a ver. Leopoldo Mozart, desde luego, se esforzaba por enseñar las habilidades de su hija adolescente, ¿no? Que era la mayor de los dos, como ya he dicho, y afirmaba sin ninguna duda que su hija, Nannerl, era una de las mejores músicas de Europa. Al margen del orgullo que como Leopoldo podría sentir como padre, pues los hechos desde luego le daban la razón, ¿no? Hay multitud de crónicas que alaban la habilidad y el virtuosismo que esta jovencísima niña pues empezaba a demostrar, ¿no? En estos viajes, en este primer viaje que eran. No eran pocos quienes decían que el talento de Nannerl era incluso superior al de su hermano, ¿no? Ya cuando su hermano también empezó a destacar y cuando Wolfgang Amadeus empezó también a, a empezar a maravillar también al público. Sin embargo, este aparentemente prometedor futuro llegó a su fin, como ya he dicho o he anunciado un poco antes, cuando Nannerl cumplió sus 18 años y se convirtió en una jovencita que podía ser casadera. Su padre tomó la inexplicable decisión de apartarla de los escenarios y de la música, y aunque ella de una forma privada y casi secreta seguía dedicándose y seguía gustándole la música y seguramente y seguía componiendo, lo que pasó es que efectivamente Nannerl dejó de acompañar a su hermano en los viajes y en los conciertos. Los biógrafos de aquella época no lo tienen claro y hay quizá alguna duda, pero difieren en que la razón que le llevó a tomar a su padre esta decisión de apartar a Nannerl de los escenarios de la música podría ser sobre todo, y con casi toda seguridad, el carácter autoritario que tenía el padre de estos niños, ¿no? Leopoldo. La dificultad que veía este hombre en que una mujer se convirtiese en un artista independiente y se ganase la vida como una música, pues era una dificultad que prefirió esquivar y buscó entonces la más confortable o la más cómoda solución de buscarle a su hija un marido con fortuna que, bueno, pues que siguiese las normas, ¿no? Del heteropatriarcado, ¿no? Como decimos ahora. El hecho es que Nannerl Mozart se casó no con el hombre que ella quizá hubiese elegido, que era un profesor privado, sino que Leopoldo Mozart lo que hizo fue conseguirle un adinerado financiero que había por la época. Lo cierto es que el matrimonio de Nannerl Mozart lo que hizo, además de la separación evidente, la separación física entre los dos hermanos, también hubo un cierto enfriamiento, ¿no? Pero a pesar de ello, pues Wolfgang Amadeus seguía enviándole las composiciones y las obras que él iba componiendo porque buscaba la aprobación de su hermana, buscaba que su hermana no se desvinculara del todo de la música, a pesar de que ambos aceptaron no sabemos si de muy buen o mal grado, la decisión de su padre, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues Nannerl desapareció del mundo de la música y ya caminó tan solo Wolfgang Amadeus. Podríamos decir, desde luego, que no se conserva ninguna de las composiciones que seguramente hizo Nannerl Mozart, aunque hay debate acerca de si alguna de las primeras composiciones de Wolfgang Amadeus son en realidad de ella y que la autoría podría haber sido confundida.
quizá intencionadamente, quizá no, no lo sabemos, pero lo cierto es que en el catálogo de obras de Mozart, todas los primeros números de catálogo, ¿no? Del KV1 al 7, 8, 9, 10, incluso al 14, 15, 18, bueno, pues las primeras obras del catálogo de Mozart, y que son atribuidas oficialmente a Wolfgang Amadeus Mozart, pues podríamos pensar que muchas de estas obras están influidas o incluso son directamente obras de su hermana mayor, de Nannerl Mozart, y que, bueno, pues por un motivo o por otro, igual que ella también aprendimos, ¿no? Cuando hablábamos de Fanny Mendelssohn, en fin, y de otras músicas, que eran protegidas por su familia para que, bueno, pues porque entendían que el nombre de una mujer como compositora de una partitura no era pues ni bueno para los negocios ni recomendable para la época, porque era salirse un poco de la norma. Bien, así que bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación, y ante esta situación vital que he contado un poco de Nannerl Mozart, que es la hermana mayor de Wolfgang Amadeus, ¿no? Uno de los más famosos compositores de la música clásica. Bueno, pues vamos a imaginarnos que alguno de las obras que están en el catálogo de las obras de Mozart, pues pertenecen quizá a su hermana. Y con este ejercicio de imaginación lo que vamos a hacer es oír alguna de estas obras que son del catálogo de Mozart, y que, bueno, pues nos vamos a imaginar la autoría o la pluma de su hermana Nannerl. Pues en primer momento vamos a oír, por ejemplo, una obra para teclado, una pequeña y corta obra para teclado, que es el minueto en fa mayor para teclado, y que es el número 5 del catálogo de Mozart, es el KV5. Bueno, pues vamos a escucharlo a ver qué tal. Podemos también imaginar cómo estas primeras obras, quizá también Nannerl las compuso o las ideó como método para que su pequeño hermano pues también empezara a aprender de la música, no solamente a tocar, sino a ver cómo se desarrollaba, ¿no? una pieza en el estilo clásico, ¿no? Que, como hemos oído antes, pues es una pieza completamente estándar, ¿no? de este estilo clásico. De lo que no hay duda, desde luego, es del talento que era alabado por su hermano y por su padre, y que el público también en su momento alabó esta brillante carrera que pudo ser, desde luego, y no fue. Así que, bueno, pues vamos a oír ahora a continuación una obra un poco más elaborada, que es una sonata para teclado y violín, que es el KV7, es decir, el número 7 del catálogo oficial de Wolfgang Amadeus Mozart, y que quizá, como he dicho antes con imaginación, pues pertenezca a la pluma de su hermana Nannerl.
Nannerl Mozart, desde luego, podemos afirmar que fue el alter ego femenino de su hermano Wolfgang, ¿no? Su pequeño hermano. Y esto no está sino refrendado en las cartas que el propio Wolfgang Amadeus escribió a su hermana y en las que continuamente alababa a su hermana mayor y la admiraba siempre, ¿no? Aunque ésta hubiese dejado el mundo de la música. Su carrera como compositora, ya lo hemos dicho, que se quedó cortada y truncada, pero lo que sí está claro es que fue una genial intérprete y que podría haber llegado muy lejos en el mundo de la música si los corsés de la época y su propia voluntad, por otro lado, pues no se lo hubiesen impedido, ¿no? No cabe ninguna duda que su contribución a la inspiración en las obras de su hermano fue total y absoluta, ¿no? Así que para terminar un poco ya de hablar bueno, pues de esta curiosa figura que hay en la vida de Mozart y en el mundo de la música clásica, de la época clásica, pues vamos a adentrarnos en una obra un poco también más elaborada, pero que bien sea uno o bien sea la otra la que compuso esta obra, fue compuesta por tiernos infantes, ¿no? Estábamos hablando bueno, pues de composiciones a los 8 años de edad, por ejemplo, ¿no? Vamos a oír la Sinfonía número 3. Bueno, recordar que en el catálogo de las obras oficiales de Mozart hay 41 sinfonías. Bueno, pues vamos a oír la Sinfonía número 3, que está en mi bemol mayor, que es el número de catálogo 18, el KV 18, y que, bueno, pues es una sinfonía clásica en todos los sentidos, ¿no? Tiene sus 3 movimientos, rápido, lento y rápido final, y que, bueno, pues es un ejemplo pues de la perfección de cómo se componía en la época, de la maestría y de la belleza, ¿no? que estaban desarrollando esta pareja de hermanos, pues como he dicho antes, ¿no? Con una muy corta edad. Bueno, pues vamos a oírla.
cuesta imaginar, desde luego, cómo personas con tan corta edad, ¿no?, puedan desarrollar una música tan correcta, tan bonita, tan perfecta, ¿no?, y tan dinámica, que aún hoy, más de 300 años después, pues nos sigue gustando, nos sigue maravillando, y a pesar de que no sean músicas muy famosas, ¿no?, dentro de lo que es el catálogo de un compositor tan famoso, no son obras muy conocidas, pero habéis podido comprobar que son obras de una extraordinaria belleza. Bueno, y vamos a continuar porque el hilo conductor de nuestro programa de hoy es Mozart, como es evidente, y vamos a continuar con músicas de Mozart. Vamos a oír, en concreto, de Wolfgang Amadeus Mozart ya, vamos a oír el concierto para clarinete y orquesta en la mayor. Este concierto es una de las obras que cierra el ciclo vital de Mozart, es decir, está en el grupo de obras maestras que compuso Wolfgang Amadeus Mozart en los últimos meses de su vida. En concreto, este concierto para clarinete se estrenó el día 16 de octubre de 1791, es decir, apenas un mes y medio antes de la muerte de este Mozart, que sucedió en diciembre de este año, el 6 de diciembre de 1791. El concierto para clarinete está enumerado con el número de catálogo 622 y bueno, aunque este concierto fue estrenado en esta época, hay que decir que no fue compuesto completamente en esta época. Este concierto era una música que Mozart ya tenía elaborada de alguna forma con anterioridad, pero bueno, era una música que tenía ahí sin terminar, ¿no? Lo que hizo en estos años, en estos meses antes de su muerte, fue terminarlo, lo terminó. Y este concierto además lo terminó dedicándoselo a un amigo y hermano masón, ¿no? Ya sabemos que Mozart era hermano de la masonería y concretamente de la logia de la beneficencia. Bueno, pues se lo dedicó a uno de sus hermanos masones, que era un clarinetista vienés muy prestigioso en la época, y se lo dedicó a este, ¿no?, y se lo compuso para él. La orquestación con la que fue realizada este concierto para clarinete y orquesta pues tiene una cosa curiosa, y es que son excluidos los oboes entre los instrumentos de viento-madera. Tan solo son utilizadas flautas, fagotes en esta orquestación, y además de las trompas, y bueno, y obviamente, por supuesto, además de la cuerda. ¿El por qué? Bueno, pues porque el clarinete aquí tenía un papel predominante y fundamental, claro, como que es el de solista, y Mozart entendía que los oboes eran un sonido demasiado penetrante y demasiado protagonista dentro de la familia de los instrumentos de viento de madera, y por este motivo pues fueron excluidos de la instrumentación. A diferencia también de la generalidad de los conciertos que Mozart escribió para instrumento solista, la cadencia no está en el primer movimiento, que es el movimiento rápido, sino en el segundo, que es un adagio. Bueno, y recordamos, ¿no?, esto de la cadencia es, bueno, pues ese momento en el que el solista se queda solo, la orquesta se queda en silencio y se queda solo, y el solista, bueno, pues lo que hace ahí es un ejercicio de virtuosismo y de enseñar al público las cualidades y las bondades que tiene tocando el instrumento, ¿no?, al que está dedicado el concierto. Tenemos que recordar además que, como habíamos referido antes, esta frenética actividad que tuvo Mozart antes de su muerte, en diciembre de 1791, pues en ella desarrolló muchísimas obras, y además todas estas obras de una enorme calidad, ¿no?, de verdaderas obras maestras, ¿no? En estos últimos meses, hacemos un recordatorio rápido, en estos últimos meses de vida pues estrenó su último concierto para piano, el quinteto para cuerda, el Ave Verum, la Clemencia di Tito, la Flauta Mágica, óperas, el Requiem, que bueno, no lo dejó terminado, lo dejó casi terminado, lo terminó un alumno suyo. Y sobre todo también esta obra que es la protagonista de hoy, el concierto para clarinete. Bueno, como podréis imaginaros, hay muchísima cantidad de música, además música nada fácil, música nada exenta de compromiso ni de calidad, ¿no? Bueno, pues son músicas, todas las obras que he citado pues son grandísimas obras, reconocidas como obras maestras y obras geniales dentro del catálogo de Mozart.
El 7 de octubre, es decir, 9 días antes del estreno de este concierto, Mozart escribe a su esposa Constanza acerca del gran éxito que los días anteriores también había tenido el estreno de la flauta mágica. Bueno, esto fue un suceso que ya contamos en el podcast que tenéis colgado en iVoox y que hablábamos sobre la flauta mágica, ¿no? Bueno, pues en él se hace como que se hace eco de este éxito que tuvo, como decía, y además le comenta a su mujer que ya prácticamente tiene listo el concierto para clarinete y orquesta y que, como también había anunciado antes, se lo iba a dedicar a su hermano y amigo, hermano de la masonería, a su amigo clarinetista, ¿no? Que se llamaba Anton Stadler. Bueno, pues este era el nombre del que estrenó el concierto y del dedicatario de este concierto. Bueno, y lo que vamos a hacer ya de una manera decidida es empezar a oír este concierto y que es, bueno, lo que, como digo siempre, lo que realmente importa, ¿no? Antes, recordar que entre los muchos conciertos que hay de Mozart, quizá este concierto, el concierto de clarinete, no sea un concierto innovador. Es decir, que no es un concierto en el que hay grandes evoluciones en la técnica musical de la época, ni esas cosas novedosas que sugieren también las grandes obras y tal. Bueno, simplemente, y al decir simplemente parece que estoy diciendo una cosa banal, pero no. Pues es un concierto para instrumento solista y orquesta, pero con una perfección en su composición y en su ejecución pues total, ¿no? Desde luego es una obra que todo clarinetista que se precie, ¿no? Y es una cosa que también hemos dicho en otros casos, bueno, pues todo clarinetista que se precie y que quiera hacer desde luego una carrera con el instrumento llamado clarinete, pues es una obra que todo clarinetista, como decía, tiene que pasar por ahí, ¿no? Todos los clarinetistas la tocan, la han tocado y además, bueno, pues es una de las obras de referencia, ¿no? Siempre cuando un clarinetista presenta este concierto ante el público, bueno, pues de lo que está haciendo es mostrando, pues uno de los hitos que hay en la música clásica para este instrumento como solista. Este concierto de clarinete y orquesta en la mayor está dividido en 3 movimientos, ¿no? Los 3 movimientos clásicos del concierto en la época. Y bueno, pues voy a explicar un poco cada uno de estos movimientos y vamos a pasar a oírlos, ¿no? Este primer movimiento, bueno, pues abarca primero una introducción orquestal de 56 compases, es decir, que aquí la orquesta es quien presenta la música, mientras que el clarinete solista está en silencio. Y hasta que no aparece, digamos, la exposición principal del primer tema fundamental de este concierto, que es el clarinete quien lo hace, y lo hace en el compás 56. Y bueno, no nos vamos tampoco a meter en tecnicismos ni en explicar detalladamente las exposiciones de los temas, únicamente diremos que las partes orquestales y las partes del solista pues se van alternando, ¿no? En un cambio constante, ¿no? En el que, bueno, pues se expone este primer tema y hay un tema secundario, etcétera, y las partes orquestales van haciendo esa dualidad que es tan interesante y que es tan dinámica. Y bueno, pues todo también va a concluir con un tutti orquestal, ¿no? Y esta es la estructura general del movimiento, ¿no? Hay que decir pues 2 cosas, ¿no? Una ya la he anunciado un poco antes, y es que en este primer movimiento, que suele ser habitual en el que está incluida esta cadencia donde el solista del instrumento pues hace una demostración de su virtuosismo, bueno, pues en este primer movimiento no está esa cadencia, y además este primer movimiento tiene una duración en el tiempo un poco más larga de lo normal, ¿no? Pues es una de las características que puso Mozart, ¿no? en este primer movimiento. Además, la calidad de los temas que están elegidos en este primer movimiento, bueno, pues se podría calificar que son temas muy cantables, ¿no? Es decir, que podrían ser perfectamente arias de alguna de sus óperas, ¿no? Tienen esa forma y esta estructura en el que podrían perfectamente formar parte, pues eso, ¿no? De una melodía cantable, ¿no? Por una soprano, por un barítono, etcétera. Y bueno, también por último decir que este primer movimiento podría ser considerado sobre todo como una sucesión de temas básicos y que están relacionados entre sí, de tal manera que, bueno, que tiene una continuidad, una sensación de continuidad que parece que no va evolucionando la música, pero sin embargo desde la primera exposición del tema hasta la conclusión del tutti orquestal, bueno, pues se ve efectivamente una evolución muy apreciable.
Así que, bueno, pues después de explicar, ¿no?, que esta vasta gama de colores y de sonoridades que puso Mozart sobre el papel, pues vamos a comprobarlo oyendo este primer movimiento del concierto para clarinete.
El segundo movimiento, y que es un adagio, comienza directamente con la ejecución del tema principal de lo que va a ser el movimiento, y que está dividido en 8 compases. Después de esta introducción del tema del movimiento, pues lo que hay es, bueno, pues el desarrollo de todo esto, ¿no? El desarrollo orquestal, y que, bueno, tampoco, igual que de la forma antes, no nos vamos a meter en demasiados tecnicismos, sino que vamos a ir a oírlo, ¿no? Únicamente decir que cuando se va a hacer la reexposición de todo esto es donde Mozart introduce lo que es la cadencia, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Que es ese momento en el que el solista pues hace, bueno, pues presume, por decirlo de alguna forma, de su virtuosismo y de su habilidad tocando el instrumento. Y también decir que esta cadencia está escrita por Mozart, ¿no? Es una forma también tradicional que antes, en aquella época, las cadencias las escribían o las ejecutaban de una forma improvisada los instrumentistas o los solistas, ¿no? En este caso la cadencia está escrita por Mozart. Bueno, todo concluye luego en una coda que la que se va respondiendo todo esto. Bueno, hay que decir tan solo antes de oírlo que este segundo movimiento se hizo muy famoso por una película, ¿no? La película Memorias de África utilizó este segundo movimiento del concierto para clarinete, de una manera en la que, bueno, nos va a resultar muy conocida a todos, ¿no? Porque fue una película que todos hemos visto y que ha sido también enormemente famosa. Bueno, pues vamos a oírlo.
El tercer y último movimiento es un rondó en forma de sonata con su correspondiente desarrollo. Es decir, es un movimiento escrito en forma de rondó, por tanto es un movimiento alegre, es un movimiento muy dinámico, en el que, bueno, el primer tema está expuesto por el clarinete y con un acompañamiento muy animado por parte de la orquesta. Bueno, luego hay una sucesión de más temas y demás intercambios entre la orquesta y el instrumento solista, que igual que hemos dicho antes, bueno, no nos vamos a meter demasiado en detalles, pero bueno, todo esto, todas estas exposiciones de tema y todas estas reexposiciones de tema y desarrollos, pues va desarrollando también diferentes técnicas que lo que nos muestran es la época en la que Mozart escribió esto, es decir, al final de su vida, donde ya el clasicismo estaba empezando a entreabrir pues una evolución en la estética musical de la época, ¿no? Entonces, donde se estaban empezando a ver, pues ya junto con las últimas obras de Haydn y sobre todo con las obras de Beethoven en aquella época, como, bueno, pues el clasicismo estaba llegando a su fin y estaba empezando a vislumbrarse las primeras estéticas románticas, ¿no? Bueno, pues este tercer movimiento tiene un poco esto. Es desde luego un buen ejemplo de cómo el compositor, en este caso Mozart, logra contrastar los diversos estados anímicos, ¿no? Y es capaz de captar el carácter alegre que tiene la música tocada por el clarinete, ¿no? Porque es un instrumento muy dinámico, muy explosivo, muy alegre, muy expresivo, ¿no? Que podríamos resumirlo todo con eso, y además, bueno, pues explotar los virtuosismos que podrían hacer evolucionar el instrumento y la técnica del instrumento en aquella época, ya que el clarinete, bueno, pues no pasaba de ser un instrumento que en ese momento formaba parte de la orquesta y no tenía un carácter tan protagonista, ¿no? Como en este caso le da Mozart a este concierto. Así que podríamos decir, resumiendo, que para ser un movimiento escrito dentro de la estructura clásica de la música del siglo XVIII, pues sin embargo esta última parte del concierto, este tercer y último movimiento, está lleno de una sensibilidad y quizá adelantando esa intencionalidad que había expuesto antes, ¿no? De la nueva música que estaba a punto de llegar ya en el siglo XIX, ¿no? Con ese romanticismo incipiente. Bueno, pues este concierto para clarinete fue la última obra orquestal e instrumental que terminó Mozart, ¿no? Ya que hay otra obra, ¿no? Que ya había dicho antes, ¿no? El Requiem, que no la terminó, no la pudo terminar antes de morir. Y esta fue pues su última obra terminada y además, bueno, como también he relatado antes, estrenada con un tremendo éxito. Así que, sin más, vamos a oír este tercer y último movimiento del concierto para clarinete y orquesta en la mayor de Mozart.
Y con esto hemos terminado el programa de hoy dedicado a los hermanos Mozart. Y bueno, pues hemos descubierto esa curiosa figura de Nannerl Mozart que, a pesar de no ser demasiado famosa, bueno, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Conocer el porqué de la historia y los antecedentes de estos dos hermanos. Y deseando, como siempre, que os haya gustado el programa y que os invitamos, como no, a la próxima semana a seguir escuchando estas sugerencias de música clásica aquí en Eña Radio, en el programa Oír y Callar. Adiós. Eso es todo, amigos.